Hola, buenos días y bienvenidos al Telediario Intergaláctico. Esta mañana ha ocurrido una cosa impresionante. Un terremoto enorme ha destrozado el planeta Plutón. Pasamos la conexión a nuestra corresponsal Olatz a ver qué nos cuenta. Hola, Olatz. Así es, Iker. Aquí estoy con Iñaki, uno de los supervivientes del terremoto. Hola, Iñaki. Hola. ¿Cómo te sientes? Me siento muy mal porque 5 amigos míos han muerto. ¿Cuánta gente crees que habrá resultado herida? Entre medio planeta. ¿Y cuánta gente crees que habrá sobrevivido? Un cuarto de planeta. Gracias por responder a estas preguntas. Adiós. Adiós. Esto es todo, Iker. Nos salimos del espacio con nuestra siguiente noticia. Una astrofísica ha descubierto que un agujero negro se dirige hacia nuestra galaxia y está absorbiendo todo lo que se interrumpe en su camino. Pasamos la conexión a nuestra corresponsal Olatz, que entrevistará a la astrofísica. Hola, Olatz. Hola, Iker. Aquí estoy con Yosune, la astrofísica que descubrió el agujero negro que se dirige a nuestra galaxia. Hola, Yosune. Hola. ¿Cómo te sientes al haber descubierto el agujero negro? Me siento muy bien porque después de haber trabajado mucho lo he conseguido. ¿Y qué se siente al ser una de las astrofísicas más famosas de la galaxia? Se siente muy bien porque se nota que he trabajado mucho. Gracias por responder estas preguntas. Adiós. Adiós. La noticia deportiva del día es: se estaba jugando un partido de béisbol profesional en Mercurio cuando el capitán de un equipo le pegó a la pelota tan fuerte que la mandó hasta Plutón, histórico, donde repetimos que ocurrió el terrible terremoto. Pasamos la conexión a nuestra corresponsal Olatz, que entrevistará al capitán del equipo. Hola, Olatz. Así es, Iker. Aquí estoy con Jupiterno, el jugador de béisbol que lanzó la pelota hasta Plutón, donde repetimos que ocurrió esa desgracia de terremoto. Bueno, cambiando de tema. Hola, Jupiterno. Hola. ¿Cómo te sientes al haber lanzado una pelota hasta Plutón? Muy bien. Es muy divertido ver cómo la pelota va hasta Plutón. Bueno, adiós, me tengo que ir. ¡Espera! Iker pues se tenía que ir, tenía al parecer un poco de prisa. Hasta otro día. Adiós. Las temperaturas no van a cambiar mucho. Pasamos con Yosune. Ella nos dirá el tiempo. Hola, Yosune. Hola, Iker. Las temperaturas no van a cambiar mucho. En Mercurio harán 300 grados. Venus 460 grados, la Tierra 20 grados, Marte 53 grados bajo cero, Júpiter 150 grados bajo cero, Saturno 180 grados bajo cero, Urano 290 grados bajo cero, Neptuno 230 grados bajo cero y en Plutón 220 grados bajo cero. Bueno, que pasen muy buen día y... ¿Sí? Vale. Nos acaban de informar que la famosa cantante de Saturno ha sido apuñalada y tenemos un vídeo para demostrarlo. ¡Solaria! Ahora pasaremos con nuestro corresponsal Iñaki, que entrevistará a Solaria. Hola, aquí estamos en el Can Ingreso de Solaria. Hola, Solaria. Hola. ¿Qué tal estás? Estoy mejor que el otro día, solo que todavía me duele el ojo y el tobillo. ¿Cuándo crees que podrás cantar? Dentro de 2 o 3 meses. Espero que te recuperes. Adiós. Gracias y adiós. Un beso a todos mis fans, porque sabéis que yo me voy a recuperar y no quiero defraudaros. Espere, déjenme llevaros a la salida. Venga. Adiós. Gracias, Iñaki. Que tengan un buen día y hasta mañana.